¿Cómo están? ¿Bien? A ver, les voy pasando lista para ver quiénes están. Pensé que eran más de esta clase, no sé por qué me había quedado con esa idea, son poquitos. Que ya no los había visto, ¿verdad? ¿Hubo puente o algo así? ¿O solo, o no? No tuvimos sesión hace 15 días, creo. Sí, ¿verdad? No los había visto. Mire, la semana pasada yo no me pude conectar por problemas que he tenido. Así que pues, yo no, igual solamente llevo dos clases. Újule, y creo que hemos ido un poco rápido, ¿verdad, chicos? Sí, en la actividad que era para hoy, bueno, que cerró hace unos minutos, se me complicó mucho, pero me orientaron bien unos compañeros. Ah, ok, perfecto. Sí, échense la mano. Si alguien no puede entrar, bueno, no les voy a contar asistencia como les había comentado, pero sí traten de preguntar qué fue lo que vimos o que les expliquen lo que vimos, ¿sale? Bueno, les voy a pasar lista para continuar con estos temas que son bastante extensos, pero pues, a ver, vemos. Eina, Enia, Enia no está. Florentino, tampoco. Oscar, Mario, Presente, buenos días. Luis Alberto, Florentino está entrando. Creo que está un poco lento mi internet. Si se traba, me comentan. Oscar Mario, ya está, ¿verdad? Sí. Luis Alberto, Damara, Moisés, Presente. Tamara. Igual yo presente. Moisés Uriel, Yair, Valeria, Presente. Eduardo, Presente. Michelle, Presente. Gerson, Presente. Josué, Presente. Ian, Presente. Héctor Baruch, Presente. Leticia, Jennifer, Antonio, Presente. María de Jesús, Presente. Carla, Presente. Sebastián. Presente. Ok, faltaron poquitos. Se me hace que Jennifer. Maestra, ¿Sí? yo, Florentino, Sí, sí te puse asistencia, Florentino, vi cuando entraste. gracias. Se me hace que Jennifer Nieves Martínez quizá no va a cursar esta materia porque no ha entrado a ninguna sesión, entonces por ahí si después me pueden confirmar con ella que le pregunten ustedes para saber si qué hacemos. Y Jair solo tengo que entró a una sesión, entonces también a lo mejor por ahí no va a tomar la clase o algo así. Bueno, ahí me confirman. Vi que hicieron un grupo de WhatsApp, está perfecto para que estén en contacto directo entre ustedes, vi que me agregaron. Si quieren eliminarme está bien para que ustedes puedan platicar pues todo lo que quieran. De repente como que ya si está el maestro no preguntan tanto en cuestión de dudas o les da un poco de pena, entonces no tengo ningún problema y así uno me puede mandar mensaje nada más. Igual si me quieren dejar está bien, no pasa nada, por si tienen dudas yo les contesto, pero como quieran, ¿eh? Bueno, vamos a ver.
ver, permítanme un poquito. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos la clase pasada antes de iniciar con los ejercicios? De mi parte no, maestra. No, arquitecto, todo claro. Bueno, les decía que lo mejor es mucha información, pero ahorita con los ejercicios prácticos, yo creo que les va a quedar clarísimo todo. Ya no va a haber, en caso de que tengan alguna duda, yo creo que ya no van a tener ninguna. ¿Sale? A ver, déjenme ponerla. Compartirles pantalla. Si tienen alguna duda, pregunta, algo no está claro, con toda la confianza pueden volver a preguntarlo para que lo vuelva a explicar o o no sé, algo para que quede más claro, ¿no? No importa que ya lo hayamos visto. A ver. Voy a quitar aquí sus cuadros de fotos para que no me estorben. Bueno, entonces nos quedamos la clase pasada en la explicación teórica de cómo aplica las leyes y reglamentos dentro de lo que sería la participación de todo lo que es equipo y maquinaria para poder hacer la integración de un precio unitario que tiene que ver con el presupuesto, que tiene que ver con la administración de la obra por cuestión de los precios que van a manejar ustedes. Si se dan cuenta y revisan el plan de clase, vamos un poquito como tomando temas de inicio con temas de final, porque lo que estoy haciendo es tomando la normativa como base, pero ejemplificándola para que quede completamente claro y la teoría no se haga tan pesada y sepan cómo aplicarla, o sea, cómo aplicar el reglamento dentro de los ejercicios que vamos a utilizar. Voy a recapitular rápidamente para los que no han entrado. Tenemos aquí este precio unitario que estamos ahorita trabajando única y exclusivamente sobre lo que es un costo directo. Dentro de lo que es un costo directo, que estamos aquí, vamos a cambiar el color, vamos a tener que analizar para poder administrar lo que serían materiales, lo que serían mano de obra, lo que sería equipo y herramienta y lo que son básicos o auxiliares. Nosotros, como quien dice, ya vimos todo lo relacionado con mano de obra, ya vimos cómo le vamos a aplicar la ley, que es la del Seguro Social, y la Ley Federal del Trabajo. Y ya vimos también que para hacer una integración de cuadrillas a las cuales conocemos como básicos o auxiliares, necesitamos conocer primero la mano de obra para poder integrarle los porcentajes, por decir extra, que vamos a tener en cuanto a maquinaria y en cuanto a seguridad, para tener un costo real de lo que sería una cuadrilla, ¿no? O sea, si nada más nos quedamos con la pura mano de obra, con la integración de las leyes de seguro y trabajo, no vamos a tener un costo real, entonces le tenemos que agregar esos porcentajes. Bueno, ahorita estamos aquí, que es equipo. Cuando nosotros usamos un equipo o maquinaria dentro de lo que sería dentro de lo que sería la integración de un precio unitario, necesitamos conocer ciertos factores que son los que vimos aquí en la clase pasada. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, todo va relacionado. Vamos a ver cada uno de los puntos de arriba, pero bueno, apenas estamos en la primera etapa para posteriormente ver cómo lo vamos a integrar para hacer la generación de un solo concepto y a su vez cómo vamos a administrar cada uno de estos conceptos de acuerdo con un programa de obra. Es un poco complejo, ahorita es más que nada teórico para que ustedes puedan
posteriormente en las clases de costos y presupuestos y de programación de obra ya tener un conocimiento previo a todo ello. Ajá. Bueno, entonces ya vimos todo lo que es el costo horario de acuerdo a la ley federal del trabajo. Perdón, de acuerdo al reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, ¿no? Dijimos que cuando nosotros tengamos un equipo y maquinaria, vamos a hacerle un análisis a todos, sin excepción alguna, de costos fijos. Quiere decir que vamos a analizar la depreciación, que vamos a analizar la inversión, los seguros y el mantenimiento de esa maquinaria o equipo. O sea, todo esto es obligatorio para todos, ¿sale? Ya de ahí también dijimos que si nuestro equipo o maquinaria va a ser un equipo que utilice gasolina o diésel, lubricantes, que pueden ser aceites, llantas o piezas especiales, es cómo le vamos a aplicar los consumos. Ajá, hasta acá. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué equipos solamente serían costos fijos? Yo les di el ejemplo de un equipo de topografía, pues que solamente, aquí lo abrí en internet, déjenme, les pongo un equipo de topografía, que son estos. Yo creo que por ahí todos ya los han visto. Entonces, este es un equipo al cual solo se le haría un análisis de costos fijos. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene consumos, porque no usa aceite, no usa gasolina, no usa diésel, no tiene llantas y no tiene piezas especiales. Entonces, un ejemplo de un costo fijo sería ese. Ahora, después en consumo, les di el ejemplo de que podría ser una vibrocompactadora o también conocida comúnmente como bailarina y una revolvedora. ¿Por qué? Vamos a poner los costos fijos, pero también le vamos a analizar los consumos porque si tienen llantas, bueno, solo la revolvedora, si utilizan aceite, si utilizan gasolina. Ajá. Ahora, como último, integración. Bueno, ¿por qué estos no utilizan operación? Dijimos. ¿Dan cero? ¿Quién es Dan cero? A ver, ¿cómo se llama Dan cero? Damara Cerón. Damara, ajá. Sí. ¿Por qué dijimos que esta bailarina y esta revolvedora y este equipo de topografía no se le hace el análisis de operación? Es que no estuve en la clase pasada tampoco. ¿Y no te informaste, Damara? Más o menos, pero no me acuerdo de ese dato. Ok, bueno, a ver, ¿quién sí se acuerda de ese dato? Era justamente por los gastos extra que a veces tiene ciertos equipos. Algo parecido, más o menos. ¿Alguien más? Más o menos, pero no del todo. Esos no eran los que se aplicaban a maquinaria ya pesada. Ya. Sí, es correcto, se aplican a maquinaria pesada solamente, pero ¿por qué? Queremos saber el por qué. ¿Es para las personas que se encargan de operarla exclusivamente? Más o menos también ahí, pero no del todo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué a la revolvedora y al equipo, por ejemplo, de topografía no le vamos a aplicar una operación? Es más, medio puntito extra que me conteste la pregunta correctamente. Porque son equipos que podemos comprar nosotros, entonces pues ya no estaríamos dándole eso, o sea, es como si los rentáramos, algo así viejo. No. Dijo que podían ser de una inversión. No. También, bueno, de que cuando compráramos ciertos equipos. No. Por ahí las que les dije que más o menos iban ahí medio caliente con la respuesta. Recuerden lo que les dije acerca de... Porque así es la administración. Bueno, en el caso del equipo topográfico recuerdo que era porque cuando se contrata al topógrafo, pues él trae su propio equipo y pues ya no se consideran gastos. No. ¿Alguien da más?
por medio puntito. Bueno, ¿se dan? Sí. Recuerden que les comenté que cuando nosotros tenemos un equipo de topografía, el rendimiento puede variar, que no es lo mismo si le damos a un topógrafo a que haga un levantamiento de un terreno ortogonal, plano, sin árboles, a que si le damos una poligonal totalmente irregular, que tiene una pendiente muy pronunciada, que tiene vegetación arbolada en su máxima potencia, que tiene por ahí una construcción existente. No se va a tardar lo mismo, aunque sean los dos, por ejemplo, de 1 hectárea, si en uno tiene unas condiciones como una topografía muy irregular, a que otro con la misma hectárea tenga una topografía totalmente irregular y plana. Entonces, esa diferencia de que no podemos igualar todos los predios para poder hacer esos levantamientos o análisis en cuanto a curvas de nivel, etcétera, quiere decir que vamos a tener un rendimiento diferente en ejecuciones de trabajo. Y también, por ejemplo, les comenté que si voy a hacer concreto, cuando utilizo una revolvedora, no lo van a hacer con el mismo rendimiento, un concreto de 100, de F'100 a uno de 250 a uno de 300. Quiere decir que los trabajos van a variar en cuestión de tiempo, por lo tanto los rendimientos son diferentes, por lo tanto no los podemos igualar. Por eso no se considera la operación. ¿Sí está clarísimo ahora? Sí. Ok, perfecto. Bueno, y el último punto entonces fue la operación, que la operación la vamos a ocupar, normalmente se va a ocupar para maquinaria pesada, donde sí integramos costos fijos, consumos y operación. Normalmente esta de costos fijos y consumos va a ser para ligera, ¿sale? Bueno, entonces vamos a pasar a la parte práctica para que puedan realizar un ejercicio. No sé por qué salió esa raya ahí en pantalla, en esa hoja. El formato lo pueden ustedes hacer libre o lo pueden hacer igual. Este va a ser un primer ejemplo para que podamos pues tener bien en claro toda la información teórica en cuanto a la normativa que les di la clase pasada, ¿sale? Entonces, vamos a analizar una estación total. Ya vimos que la estación total es la que usan los topógrafos, que es esta, ¿no? Yo ahí le puse el buscador estación total y sale aquí lo que es, ¿no? Bueno. En este caso, cuando nosotros hacemos el análisis de un costo horario, sí es importante conocer, por lo menos, qué marca es. Entonces, aquí nos dice estación total Sokia, ¿no? Que sería esa marca. Ahora, yo les voy a dar para el análisis del costo horario todos estos datos, siempre. Pero de todas formas, si ustedes necesitan hacer otro ejercicio de otra maquinaria o de otro equipo, recuerden que pueden consultar esos datos en el manual que yo les compartí o en el libro que se llama DIMSA. Independiente, ahí como que nos va a facilitar porque nos va a dar exactamente estos datos generales, o sea, ya nos va a dar todo. Si ustedes no tienen el DIMSA por X cosa, pueden buscarlos en internet. ¿Cuál es el precio de la maquinaria nueva? Quiere decir cuánto cuesta. Todos los precios que siempre nosotros ocupemos para hacer un análisis, siempre los vamos a ocupar sin IVA. Ajá. Entonces, todo lo que nosotros realicemos para poder administrar, para poder analizar, es siempre sin IVA, ¿sale? Todo. Al final del presupuesto se le vamos a poner el más IVA. Ajá. Entonces, bueno, en este caso vamos a tener como primer punto el precio de la maquinaria nueva que se les está dando, que es de 94,300, ¿sale? Nos dice valor de las llantas, la estación total usa llantas, pues no, entonces tiene un valor pues 0, ¿no? De ahí tenemos piezas especiales, pues tampoco, por lo tanto no se pone nada. El valor de adquisición, ¿cuál es el valor de adquisición? Para este caso aplica el mismo de valor de maquinaria nueva, pero si nosotros regresamos a las fórmulas que les di la clase pasada,
Aquí van a tener que es el precio de la maquinaria nueva menos el precio del neumático. En este caso, como no usan neumáticos, se queda el mismo valor, ¿sale? Este podría cambiar. Después tenemos un factor de rescate que dijimos que podía ir del 0 al 10%. Realmente este valor es a consideración del contratista o el dueño. En este caso vamos a considerar un 10%. De ahí tenemos un valor de rescate. Ajá. Chequemos la fórmula del valor de rescate. Admitir. Que en este caso sería el 10% sobre los 94.300. Ajá. Simplemente lo que estoy haciendo es aplicar las fórmulas que explicamos la clase pasada. Ajá. Ustedes ya tienen un resumen ahí como para ir viendo con más claridad. Después tenemos aquí la vida económica. ¿Cómo sacamos la vida económica? Se va a hacer por las horas, ¿sale? Vamos a explicar esta parte de las horas. ¿De dónde salió 9.600? Me parece que ya se los había explicado, pero de todas formas lo checamos otra vez. Aquí está. En esta tarjeta de la clase pasada nosotros tenemos aquí un desglose de cómo calcular las horas efectivas para esa máquina. Se tiene que hacer cuántas horas tiene el día de acuerdo a la jornada. Dijimos que las jornadas laborales pues para cuestiones de construcción son 8 horas. Entonces, ¿cuántos días al mes vamos a tener? 25 días. ¿Cuántas horas al mes? Por lo tanto, tenemos 200 horas. ¿Cuántos meses tenemos? 12, por lo tanto, 200 por 12 nos van a dar al año 2.400 horas. Aquí comentamos que la maquinaria puede tener unos años de vida fiscal diferentes de acuerdo al equipo que nosotros estamos utilizando. Por eso aquí junto tiene una flecha que dice depende de la maquinaria o equipo a utilizar. Si nosotros desconocemos cuál es la vida fiscal de ese equipo o maquinaria, también podemos consultarlo en este libro del BIMS, ¿vale? Entonces vamos a tener una horas de vida económica de 12.000. En los siguientes ejercicios yo les voy a dar los años de vida fiscal, pero si ustedes en el futuro tienen una maquinaria o un equipo, no tienen la vida fiscal o no les dieron la vida fiscal, lo pueden consultar ahí. Ahora, ya que nosotros tenemos estas horas vida económica, lo vamos a multiplicar por el factor de operación, que es al 80%. Y así es como obtenemos las 9.600 horas efectivas de ese equipo. ¿Sale? ¿No hay duda aquí o sí hay duda? Los 12.000 de horas vidas de vida económica sale de multiplicar 2.400 por 5, que es los años de vida fiscal. Sí. Ah, ok. Sí. Ok. Gracias. Sí, a ti. Bueno, entonces de ahí sacamos ese valor de las 9.600 horas, ¿sale? De ahí tenemos una tasa de inversión anual. Aquí, ojo, ustedes tienen que poner la tasa de interés interbancario que esté al día en el que se realiza, en este caso sería el ejercicio, pero normalmente cuando ustedes hacen o llevan la administración de una obra va a ser en el día que tienen las bases de ese concurso. Ajá. Pero ustedes para efecto de ejercicio van a ocupar el día de hoy, que es el día que vamos a utilizar ese valor. Ese TIE recuerden que cambie. Aquí en este caso está el 4.74, por eso aquí aparece, ahí hubo un error, 4.45, ¿sale? Actualmente, ustedes en internet les comentaba que pueden entrar a la página de Banxico y ahí obtener la tasa de interés anual. O pueden poner directamente en el buscador de Google TIIE, ¿sale? Bueno, entonces ese dato habría que actualizar. De ahí tenemos un factor de operación. Normalmente se considera el 80%. ¿Por qué consideramos el 80% y no el 100%? Porque hay horas perdidas, o sea, la máquina como tal no va a estar trabajando sin parar
las 8 horas completitas, ¿no? Siempre hay en que, pues, no sé, le habla a otro trabajador y para preguntarle cuestiones de X cosa en cuanto al trazo, o toman agua, o no sé, cualquier cosa, entonces por eso se considera el 80%, ¿sale? O comen una torta o algo así. O simplemente en ese momento no se está ocupando porque están haciendo el trazo del terreno o cualquier punto importante, ¿no? O están identificando los árboles, qué sé yo, 80%. ¿Sale? De ahí tenemos aquí horas efectivas por año. Regresamos a ver cómo salieron a la tabla anterior. Ajá. Horas efectivas por año. Bueno, más bien aquí sería dividirlo entre los años que ya tenemos, ¿no? De ahí tenemos la prima de seguro. Dijimos que podíamos utilizar una prima de seguro medio, como un promedio, ¿no? Pero este dato podría cambiar. Si yo como empresa tengo una prima de seguro menor a 5, puedo poner esa prima de seguro menor a 5. Para efectos de ejercicio podemos utilizar esta prima promedio, ¿sale? O sea, se queda en el 5%. De ahí tenemos un coeficiente de mantenimiento. Si nosotros regresamos a la tabla anterior, aquí vemos que tenemos coeficientes de mantenimiento para equipo chico o para equipo grande, entre el 50 y el 80 y entre el 80 y el 100. ¿Sale? Entonces, en este caso se está considerando el 50%. De ahí, la potencia nominal que tiene este equipo, pues en este caso no tiene un HP. De ahí tenemos vida económica de las llantas, en este caso no tenemos llantas, piezas especiales no tenemos, precio del combustible, no utilizamos combustible, precio del aceite, no utiliza aceite, y capacidad del tanque del aceite tampoco tiene aceite, ¿no? Entonces, bueno, estos datos yo se los voy a dar para los siguientes ejercicios. Ajá. Ahorita entonces veamos. ¿Qué es lo primerito que tendríamos que calcular? Como ya los dije, los costos, los cargos fijos. En este caso, como no tenemos ni gasolina, ni diésel, ni cambio de aceite, ni llantas, ni nada, si se dan cuenta, los consumos quedan en blanco. Y como tampoco tenemos operación, porque dijimos que el rendimiento puede cambiar de acuerdo al análisis del predio que les toque, tampoco se hace consumos, ¿sale? Entonces, lo único que vamos a analizar van a ser los cargos fijos. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Primero, la depreciación. Aquí está la fórmula. Sustituimos valores y nos arroja el 8.45. Inversión. Tenemos la fórmula de inversión que ya explicamos cada punto en la clase pasada. Sustituimos valores de los que están arriba y obtenemos 1.20. Seguros. Sustituimos fórmula y nos queda 1.35. Mantenimiento, sustituimos la fórmula y nos queda 4.42. Por lo tanto, voy a tener una suma de 15.81. Ese va a ser mi total para el costo horario de este equipo en específico. Ahora, si ustedes observan esta tarjeta, vamos a borrarle todo. Aquí dice incidencia de cargos fijos, aquí dice incidencia de cargos. Aquí hay otro error, aquí tendría que decir incidencia de consumos para que ustedes lo corrijan en la ficha que van a hacer, y aquí incidencia de operación, ¿sale? Entonces, aquí dice incidencia de cargos fijos 100%. ¿Por qué? Porque ya no tengo nada ni aquí ni acá. Entonces, aplica los cargos fijos al 100%. Si yo tuviera en el apartado de consumos una cantidad de X, tendría que hacer mi regla de 3 para saber qué porcentaje aplica en cargos fijos y qué porcentaje aplica en consumos del total que yo tenga acá, que lo vamos a ver más adelante. Si yo tuviera operación, bueno, tendría que sacar el porcentaje que le corresponde de incidencia en operación, en consumos y en cargos fijos, que el total me tiene que sumar 100%. Eso es muy sencillo, ¿está claro? Sí, maestra, pero Sí, no prometo que no me surjan alguna duda en el camino, tal vez. Sí, realmente las dudas van a surgir en el camino, cuando empiecen a realizar los ejercicios.
Pero a ver, les voy a capturar pantalla y les voy a compartir la imagen en el chat para que tengan el ejercicio. Y apenas se salió ahí el nombre del costo horario. ¿Dónde está el chat? Ahí les va. Ya se cargó. ¿Ya les llegó a todos? Ya. ¿En dónde la compartió? En el chat de aquí de Zoom. Ah, no, a mí no me llegó. No, no me sale. ¿A los demás ya les sale? A mí ya me apareció. Maestra, a mí no me aparece, me voy a cambiar de la computadora, no sé si... O si quieren, compañeros, que lo guarde alguien y que lo mande al grupo. Ándale. Para que así lo tengamos todos. Maestra, es lo que le iba a decir, que si mejor lo que capture lo manda al grupo en el que igual está usted, porque la clase pasada pues dijo al chat y la verdad no sabía que era y me quedé esperando en el de WhatsApp. Ahí ya se los compartió Valeria. En el chat. ¿Me podrían agregar a mí al WhatsApp, porfa? ¿Qué pasó? No entendí. ¿Me pueden repetir? Digo que si me pueden agregar al WhatsApp, por favor, al grupo. Es que yo no estoy. No, lo acabo de cortar precisamente para que no vean los resultados. Miren. Ok. Sí, no sé cómo la ve, pero solamente está los datos generales, ¿no? Además lo bloqueé, por así decirlo. ¿Quién es el administrador del grupo? Es Oscar. A ver. Sí. Entonces, para que agregues a tu Sí, compañero, el que dijo que no está en el grupo, ¿quién fue? Yo. Pongo mi número en el chat de aquí de Zoom. Ándale, me parece bien. Bueno, esto también se los voy a hacer yo. Se los voy a compartir completo y ya ahorita ustedes hacen uno para que tengan la diferencia entre la primera que solo analizamos cargos y operación y en esta que se va a utilizar consumos, operación y cargos fijos. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Tenemos aquí en las fichas que ustedes hagan ahorita que vayan a realizar sus ejercicios, sí les recomendaría que si no conocen el equipo, le anexen ahí una foto. O sea, si yo no sé cuál es la estación total, ahí le pongo. Si yo no sé cuál es la motoconformadora, le anexo una foto. Estas son las motoconformadoras. Entonces, sí, para también saber, bueno, si lleva llantas, si utiliza diésel, si utiliza todo lo que ya vimos, ¿no? Bueno, entonces esa es la motoconformadora para quien no la conocía. ¿Qué tenemos que analizar aquí? Pues como dijimos o como sabemos que la motoconformadora es una maquinaria pesada, ya vimos que se tiene que analizar los 3 puntos. Entonces, pues de entrada aquí tenemos ya el valor de la maquinaria. Aquí, precio de la maquinaria nueva, 1.180.000. Después tenemos el valor de los neumáticos o valor de las llantas es 32,000 pesos.
Valor de piezas especiales, no tenemos piezas especiales, no se utilizan para este tipo de máquina. El valor de adquisición, ¿cuál es el valor de adquisición? Pues nuestra fórmula, si ustedes la revisan, nos dice que es el precio de la maquinaria nueva menos el valor de las llantas. Por lo tanto, es 1.148.000 pesos. El factor del rescate, en este caso, se va a utilizar igual el 10%. Aquí recordemos que este factor puede ser variable de cierta forma. Hay un libro que les comenté en la clase pasada, que es el de Suárez Salazar, que también ahí les dije lo de que él utiliza el 20% de un trabajador entre 20. Bueno, él también dice que este valor de rescate en todos los equipos se debería considerar cero, porque se supone que lo estamos cobrando precisamente en la depreciación de los 5 años que se tienen. Pero bueno, este es un supuesto, como este librito de Suárez Salazar, que es el que más ocupa, pero ya es un poquito viejo, actualmente sí se considera el 10%, pero bueno, eso igual va a depender del patrón, del contratista o del que está haciendo la licitación o los precios, ¿sale? Solo como un dato extra. De ahí vamos a tener un valor de rescate. Ajá. En este caso, el valor de rescate aplicaría con el 10%, ¿sale? De la vida económica nos vamos a quedar con las 9.600 horas. De la tasa de inversión anual, ustedes en este caso tendrían que cambiarla. Ahí silencio el micrófono. En el factor de operación nos quedamos con el 80%. Las horas efectivas al año van a ser 1.900 horas. Disculpa, arquitecta, ¿cómo había mencionado que se determinaba la tasa de inversión anual? Entras a la página de Banxico. Puede ser Banxico o pones... Banxico es el banco, ¿no? Tú puedes poner directamente TIE. Normalmente para obras se utiliza el TIE a 28 días. Vamos a ponerle aquí todo. Mira, lo primero que me aparece es la página de Banxico. Entonces, en la página de Banxico, que está aquí, yo voy a tomar el porcentaje del TIE a los 28 días, porque tenemos TIE a un día, TIE a 91 días, TIE a 182 días. Ajá. ¿Sí está clara esa parte? Sí, ya estamos claros. Y bueno, aquí el TIE también, como les comentaba, viene por fechas. Si ustedes se dan cuenta, este es del 8 de marzo y el 9 de marzo. Si se dan cuenta, va variando. Por eso es que les comento que tenemos que buscar el TIE al día que ustedes están realizando ese análisis, ¿sale? Ahora, si yo por cuestiones del azar voy a hacer un presupuesto con fechas anteriores, se puede descargar el TIE de los 2021, 2020 y todas las fechas que ustedes quieran, ¿sale? Aquí lo podemos encontrar. Pues si después ya no se acuerdan que ocupaban el 8 del 03 y ya estamos más adelante, podemos regresar a consultar. Pero es en esta página, aquí. Y es la tasa de interés interbancario. Bueno. Ahora, ¿cuál va a ser la prima del seguro? Ya comentamos que en este caso vamos a estar utilizando la prima promedio, que es 5%. Si ustedes regresan a la tabla que hicimos o que analizaron más bien, aquí estos dos están en amarillo porque pueden cambiarlos. Pero bueno, vamos a utilizar la prima promedio. 5%. De ahí el coeficiente de mantenimiento mayor, si se dan cuenta, aquí cambió al 80%. ¿Por qué cambia al 80%? ¿Alguien me contesta? Josué. Estoy usando 80% y no 50% como la vez pasada. Como en el ejercicio anterior. Aquí tenemos... porque ya es una maquinaria que requiere mantenimiento en lubricación,
tal vez en adquisición de, bueno, las llantas. También en gasolina. Pero, por ejemplo, si yo ocupo una bailarina, va a ser el 50% y también ocupa gasolina. Si yo ocupo una revolvedora, va a ser el 50% y yo también ocupo gasolina, llantas y así. Porque es maquinaria más pesada, digo, más cara. Exacto, pesada, sí, estabas bien. Aquí recuerden que dice, si el equipo es chico, puede utilizar coeficientes del 50 al 80, normalmente se ocupa el menor. Si el equipo es grande, puede utilizar coeficientes del 80 al 100, normalmente se ocupa el menor. Estamos hablando de equipo chico cuando es maquinaria, lo que conocemos como maquinaria ligera. Y estamos hablando equipo grande, lo que conocemos como maquinaria pesada, ¿sale? Bueno, seguimos. Nos quedamos, bueno, por eso estamos usando ese coeficiente de mantenimiento mayor al 80%. De ahí tenemos una potencia nominal en caballos de fuerza que ya lo trae en la ficha técnica de la maquinaria que ustedes están utilizando. En este caso es de 125 caballos. Vida económica de las llantas. Esto también nos lo va a dar nuestra ficha técnica, pero este es un dato muy subjetivo realmente, porque dependiendo del terreno en el que tú estés trabajando, dependiendo de las condiciones climatológicas y todos estos factores externos, realmente va a ser la vida real de tus llantas. Pero bueno, como que independientemente de ello, de que sí te duren las 4,000 horas, nosotros necesitamos poner un valor para poder hacer el análisis, ¿sale? Pero bueno, por eso les digo que es algo muy subjetivo. Pero si ustedes ya tienen como la experiencia de que, bueno, si están trabajando en terracería y es piedra, etcétera, pueden modificar este dato si no dejan 4,000. De ahí tenemos lo de las piezas especiales. Esta motoconformadora pues no utiliza piezas especiales, se queda en blanco. El precio del combustible, dato importante, sin IVA. Entonces tendrían que checar el precio del combustible sin IVA al día de hoy. Ahora, ¿cuál precio van a ocupar de toda la República? Del municipio en donde ustedes estén trabajando o vayan a ocupar esa maquinaria. También existe una página donde vienen todos los precios a nivel nacional. Pueden utilizar, por ejemplo, el de Jalapa y ustedes pues considerar el que les tocaría cerca de carga, ¿no? Porque si ustedes han observado en Jalapa también, los precios cambian hasta $1, ¿no? Entonces podrían checarlo en esa página. De ahí tenemos el precio del aceite. De igual manera, todo lo que nosotros pongamos es sin IVA. Y aquí la capacidad del tanque va a ser de 21 litros. ¿Sale? Entonces, esa es la capacidad de almacenamiento del tanque del aceite. ¿Ok? Bueno, esos datos yo se los voy a dar. Pero ¿cuáles eran las piezas especiales? Bueno, dijimos la clase pasada que, por ejemplo, si tenemos, vamos a buscar aquí una retroexcavadora. Tenemos estas, ¿no? Imágenes. Aquí. Tenemos esta retro. Si tú te fijas, la retro tiene esta parte frontal, que es como para arrastrar o deslizar tierra, y tienes esta otra parte que es como una cuchara, que es para cargar o extraer, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo una cimentación en tus cepas. Pero si tú tienes un terreno con piedra, no te va a dejar escarbar esa piedra. Entonces, esta máquina como tal trae un rotomartillo. Vamos a ver si aquí sale y si no, ahorita buscamos la pieza. A ver, vamos a ponerle aquí. Retro con martillo. Entonces tú le vas a quitar esa cuchara y le vas a poner esta pieza especial. Esta pieza. Entonces al cambiar esa pieza, esto se vuelve una pieza especial. Denme un segundito, chicos, que están tocando el timbre.
Ya, listo. Entonces, bueno, ¿sí está claro cuál es una pieza especial? Sí, pero entonces solo se utilizarían en algunos terrenos o así, ¿no? Sí, exacto. Mira, normalmente, por ejemplo, imaginemos que estamos en la etapa de cimentación de una obra y entonces, previo a eso, tú tuviste que hacer un presupuesto y un programa de obra, ¿no? Entonces, imaginemos que ya tienes todo eso, que estás en la obra y tú en tu presupuesto pusiste excavación de cepas de 60 centímetros de profundidad con material tipo 2 y pones el precio y haces el análisis de ese precio. Pero oh, sorpresa, llegas a la obra, empiezan a excavar y primero a lo mejor, no sé, el primer eje sí fue material tipo 2, o sea, tierra blanda, pero en la parte de atrás ya te encuentras con que hay piedra. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese precio que tú tenías analizado ya no va a ser el mismo. Cuando nosotros realizamos o cuando nosotros ya vamos a cobrar lo que estamos ejecutando, existen diversos tipos de estimaciones. Estimaciones se le llama a lo que tú generas cuando vas a requerir tus cobros. Uh-huh. Si tu proyecto está normal y no tienes ningún inconveniente, pues la estimación se conoce como normal. Si, por ejemplo, tú en tu presupuesto pusiste que ibas a sacar, no sé, 8 metros cúbicos de material, pues de escombro y todo lo que va saliendo de la obra, pero te das cuenta que al final en lugar de salir 8 metros cúbicos, sacaste 20 metros cúbicos, entonces tu estimación la puedes poner como una estimación excedente. Pero cuando tú te encuentras piedra y en tu análisis, en tu mecánica de suelos decía que había pues un terreno blando, entonces eso se tiene que meter a cobro como una estimación extraordinaria. Quiere decir que no fue lo que tú estabas pensando. Entonces, si en tu concepto de trabajo metiste una retro, después la vas a tener que cambiar con una retro, con un martillo, con una pieza especial. Les platico esto para que vayan teniendo un poquito más de noción de cuándo utilizar cada cosa y cómo poder cobrarla, porque al final de cuentas esto se vuelve también una estimación, una administración, ¿sale? También existen otro tipo de estimaciones que se llaman escalatorias. Este tipo de estimaciones escalatorias se van a realizar cuando tú haces en tu administración, cuando tú tienes un presupuesto, pero hubo una alta en precios, por ejemplo, lo que más sube en el acero, ¿sale? ¿Sí está clara esa forma o te enredé? Sí, sí, sí.
¿Sí? Bueno, entonces, o si tú ya de entrada sabes que el terreno es piedra, pues ya ahí te vas a ir con la maquinaria adecuada, ¿no? Pero a lo mejor ya tendrías que perforar y demás, ¿sí? Pero bueno. Continuamos. Nos quedamos ¿en dónde? Capacidad del tanque. En la capacidad del tanque. Ok, ya vimos todos los materiales, ¿no? Entonces ahora, cargos fijos. Simplemente sería en la depreciación ir sustituyendo las fórmulas que nosotros ya tenemos de cierta forma. ¿Cuál es la depreciación? Ustedes pueden checar su reglamento o los apuntes de la clase pasada, en donde va a ser el valor de la maquinaria menos el valor de rescate entre el valor de la vida económica, que es esta fórmula. Estos datos los vamos a tomar de aquí arriba, después de la inversión, que va a ser igual el valor de la máquina más el valor de rescate por la tasa de interés interbancario entre 2 por las horas efectivas al año. Y aquí está la fórmula. Aquí aparece con una T y yo aquí se los di con una I, pero es lo mismo. ¿Dónde está? Aquí. Es tasa de interés interbancario, que la podemos encontrar con la letra I o la podemos encontrar como aquí con la letra T. ¿Sale? Es lo mismo. Igual les decía que el PM del precio de la máquina lo pueden encontrar también como valor de adquisición. El PN lo pueden encontrar como PWL, valor de llantas. Es lo mismo. Solamente unos se ocupan en libros de texto y otros ya vienen en normativa. ¿Sale? De ahí los seguros, dijimos que era el valor de la máquina más el valor de rescate por la tasa de seguro que estemos utilizando entre 2 veces las horas efectivas al año. De ahí tenemos el mantenimiento, que dijimos que era el coeficiente, dependiendo de la maquinaria, de 50-80 y de 80-100, por la depreciación, que es el valor que tenemos aquí arriba, ¿no? Bueno, esto es algo muy sencillo. Ya nada más aquí cuidado en este dato, que es donde normalmente luego le dejan ahí el valor como número de 4.5, más bien como porcentaje en lugar de número. ¿Y qué otro dato es de cuidado? Este también, que igual le dejan 5%, entonces tenemos que convertir, ¿vale? Y ya obtenemos la suma. Ahora, aquí en consumos, ¿cómo le vamos a hacer? Nos dice, primero tenemos que ver, ¿nuestro equipo es de gasolina o es de diésel? A ver, entonces en consumos tenemos que identificar si nuestra máquina es de gas, si nuestra máquina es de diésel. En este caso, la maquinaria pesada se ocupa diésel y aquí en la descripción de la máquina se tendrían que fijar. Motoconformadora 120 BCAT, motor diésel. Entonces vamos a trabajar con diésel. ¿Sale? ¿Qué nos dicen las fórmulas de diésel y gasolina? Bueno, aquí las tenemos, ¿no? Para combustible vamos a utilizar entonces los factores de diésel y gasolina. Nos vamos acá. Simplemente es sustituir las fórmulas. Bueno, ¿qué nos dice? Que debemos considerar la potencia nominal. La potencia nominal en este caso la tenemos de 125, que sale de aquí arriba, por los 80, que sería el factor de operación. Si multiplicamos esto nos da 100 por el coeficiente. Tenemos .1228.
Ese coeficiente que estamos tomando es déjenme cambiar de color, es el coeficiente de aquí abajo. Aquí les comentaba, les puse los coeficientes actuales que son los de abajo. Normalmente se van a ocupar esos, pero hay dependencias que todavía están trabajando con el dato anterior. Entonces, por eso aquí aparece el dato anterior. Pero bueno, ustedes pueden ocupar el actualizado. Entonces, bueno, se multiplica y litros por hora y el precio del combustible sin IVA y nos da 220.21. ¿Sale? Ahora, ¿cuál va a ser el aceite que nosotros vamos a ocupar? Tenemos aquí 21. Vayan revisando las fórmulas. Yo en este caso ya nada más sustituí, pero serían los 21 litros que le caben a la capacidad del cárter entre 200. ¿Por qué entre 200 y en? Ian, ¿estás ahí? Sí. ¿Por qué entre 200? Quizá porque es la máxima capacidad, ¿no? Si nosotros regresamos aquí a nuestra tablita, recuerden que aquí dijimos, bueno, si ese equipo chico va a tener un cambio de 200 horas, un tiempo de cambio de aceite. Si ese equipo grande se va a ocupar 200 horas. Como nosotros estamos trabajando en una moto conformadora que es maquinaria pesada, vamos a utilizar 200, ¿sale? Bueno, ese 21 entre 200 nos da la cantidad que nosotros tenemos aquí. Maestra, tengo una duda. Dime. Del 21, imagino que es lo que vamos a usar, ¿no? O sea, las horas en las que vamos a usar el equipo. No, el 21, si tú revisas los datos que les acabo de dar y la fórmula, a ver, déjame borrar todo. Si la capacidad del tanque, ¿no? Sí, si tú revisas tu formulita, aquí te dice C, que es la capacidad del tanque. Ajá. Entonces tú te vienes acá y revisas tus datos. Capacidad del cárter, 21 litros. Pues eso es un dato que ya te dan porque esa máquina, esa motoconformadora, su tanque para el aceite es de una capacidad de 21 litros de aceite. Ese dato es el que nosotros utilizamos aquí en la capacidad del cárter. Ahora, ¿cada cuánto vas a cambiar ese aceite? Cada 200 horas de trabajo. Ya me quedó más claro. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí ya tenemos punto 1050. Más, la fórmula nos dice que tenemos que usar el coeficiente que ya está preestablecido para el aceite. ¿Y cuál es ese coeficiente? 0.030. Este ya es un dato que está fijo. Los de aquí arriba pueden aparecer estos, pero en el caso del aceite ya tienen precargado este porcentaje. Si ustedes, por ejemplo, posteriormente cuando utilicen Opus o Neodata, ese dato ya viene por default 0.0030. ¿Sale? Bueno. De ahí tenemos los caballos de potencia. En este caso dice 100, pero ojo, aquí mis caballos de potencia dice que son 125. ¿Por qué ocupamos 100? Porque lo estamos utilizando al 80%, ¿sale? Y bueno, ya de ahí hacemos toda nuestra multiplicación, punto 4050, y lo multiplicamos por el precio del aceite, que en este caso sin IVA 73.27, nos da 29.67. No tenemos llantas, no hacemos nada de... Perdón, sí tenemos llantas en esta motoconformadora, entonces sería 32,000, entre la vida económica, que sería 4,000. Y obtenemos 8, y bueno, ya tenemos aquí como la sumatoria. Ahora de operación,
sí tenemos operación, ya hicimos este ejercicio. Ustedes se van a consultar la cuadrilla, vamos a ver nada más cuál era. Las cuadrillas que hicieron anteriormente tienen una que dice un operador de maquinaria pesada más ayudante. Ahí tendrían que ver cuánto les dio. Por ejemplo, aquí tiene el total de 1136.50. Entonces, el valor que ustedes tengan de cuadrilla es el que se tendría que poner aquí. Ajá. Sí está clara esta parte. Ahora, recordemos que como es operación, yo le tengo que poner un rendimiento. En este caso aquí les puse un jornal es igual a 8 horas, o sea, el 100%. El 80% sería 6.40. Aquí también es un dato que ustedes pueden manipular. Recordemos que cuando nosotros estamos haciendo un presupuesto o un análisis, al final de cuentas lo que nosotros queremos es que nuestro presupuesto sea competitivo económicamente con otras empresas. Si yo quiero que sea competitivo, pues yo le voy a poner el 8, el 100%, ¿no? Pero ya si es un poco más realista, el 6.4. Pero bueno, es un dato que ustedes quizá para concursos podrían poner el 100% de esas 8 horas, ¿sale? Hacemos la multiplicación y nos da 177.58. Esta es la suma. De ahí, esta suma es de los dos anteriores. De ahí hacemos el total. ¿Qué es lo que vamos a sumar en el total? Pues lo que nos dio en cargos fijos, lo que nos dio en consumos y lo que nos da en operación, que sería la de arriba. Para obtener que de esta tarjeta de costo horario de la motoconformadora van a ser 660.24. Ahora, hay que sacar la incidencia de los cargos fijos, que va a ser el porcentaje en relación al 100% de los 660, en este caso es el 34%. La incidencia de los consumos, aquí ya está corregido, que va a ser 39.06, y la incidencia de operación, que va a ser 26.90. Si sumamos estos tres que acabamos de poner en rojo, sería el 100%. ¿Sí? Quiere decir que el gasto más grande que yo voy a tener va a ser en consumos. ¿Está clarísimo esto? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Entonces el 100% son esos tres valores y ahí están, por decirlo así, divididos, y ahí están los porcentajes de cada uno. Exacto, sí. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Con toda la confianza, chicos. Si algo no quedó claro, lo repetimos. O sea, el costo total ya de todo sería 660.26. Sí, el costo horario. Ya de todo. Sí, el costo horario que se vuelve el costo directo por hora. Entonces, eso es lo que yo voy a gastar por hora, por utilizar esa motoconformadora, pero es a costo directo, o sea, todavía no incluye lo que es, aquí regresamos a esta tablita, el costo directo solamente es sin incluir el costo indirecto, que es todo lo que tú vas a gastar de oficina y campo, el financiamiento, tu utilidad, que es lo que te van a pagar a ti como arquitecto, ni cargos adicionales. Ajá. Entonces, estamos en costo directo de equipo. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Esperamos a los ejercicios, ¿no? Me voy a recortar aquí pantalla para ponerles ya el ejercicio que van a realizar. A ver si quedó clarísimo todo esto. A ver, ya vimos la estación total. Ya vimos la moto conformadora y ahora ustedes van a realizar esto. Bueno.
ver. Este sería el ejercicio que ustedes van a realizar conforme a las tablas anteriores. Sería una PyLoader 916 CAT motor diesel. Ahí está. Les dejé unos datos que ustedes tienen que sacar. Entonces ya tienen que analizar cuál va a ser el valor de adquisición y cuál va a ser el valor de rescate, cuál va a ser la vida económica, cuál es la tasa de interés interbancario, cuáles son las horas efectivas al año, la prima de seguro, ¿sale? Y cuál es el precio de combustible y el precio del aceite también, porque probablemente ya cambió. Todo sube muy rápidamente. Les comparto en el chat esta para que la tengan como guía, ¿no? A ver. Ahí está. Ya lo demás ya lo tienen, ¿verdad? Esto ya lo tienen y todo lo demás también. Bueno, ponemos en pantalla el ejercicio. Se los mando también por el chat. Y este sería el otro ejercicio. Ella se movió también. Una vez me pasó, chicos, el semestre pasado que estaba yo dando la clase explicando todo y cuando me di cuenta ya no estaban conectados porque me había sacado el Zoom o se me abrió del internet. Algo así pasó. Así es que de repente háblenme para saber que siguen ahí, porque si no, yo sigo explicando y ya no sé en dónde van. Ahí está. Y la clase pasada, no me pasó con ustedes. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Sí, arquitecta, en el caso del precio del aceite, ¿dónde podemos, checar para que sea un precio general? O sea, igual entra a la página de las gasolineras y ahí mismo vienen los del aceite. Déjame ver si tengo aquí la página de... La de AutoZone. Bueno, también. Pero en la AutoZone solo vas a encontrar el aceite, la gasolina no. Bueno, ya tienen los ejercicios en el chat. Bueno, aquí acuérdense que si es maquinaria pesada, habría que corroborar. Normalmente todas las maquinarias pesadas, pero hay excepciones, ocupan diésel. La ligera normalmente va a ocupar gasolina. Se llama Petro Inteligente, la página de precios de gasolina y diésel. Se las pongo aquí en el chat. Pero pueden consultarlo en donde quieran. O sea, pueden entrar a las gasolineras de Perche y estos de aquí de Calapa. Aparte, lo de maquinaria pesada y maquinaria chica se puede saber por la cantidad de combustible que gasta, ¿no? Pues sí, normalmente las que gastan poco combustible son de gas, de gasolina, perdón, y las otras son de diésel. Pero hay excepciones.
Pues tienen para trabajar, yo creo que estas, bueno, hora y 45 minutos que les quedan, les voy a abrir la actividad para que suban su ejercicio, ¿sale? Mientras ustedes trabajan, les voy a abrir aquí en la plataforma. En la actividad también puedes subir los ejercicios, por favor. Sí, claro. Ahora Gracias. Uh-huh. ¿Ya te agregaron al chat, Luis? No, aún no. Aún no. O checarlos como. Que estén correctos, o sea, ya tener las respuestas de los anteriores. No, pues lo que yo quiero es que ustedes los realicen solitos a ver si es cierto que ya nos quedó claro toda la teoría. No, pues que todos van a estar mal. No, ¿por qué? Tienes que confiar en ti. Si te quedó claro lo anterior, seguro los puedes hacer. Según yo sí me quedó claro y los hice, pero capaz si no. Pues ahorita vemos, ese es el chiste. Aquí les pongo adjuntos los ejercicios explicados en clase. Esto es en clase. Lo más complicado podría ser el análisis de los combustibles. De operación, pues ya todos lo hicieron, ya lo tienen. Y cuidarlo de los porcentajes que les dije del TIE y del seguro, que no me lo vayan a dejar como porcentaje. De ahí en fuera todo es tan sencillo como seguir las fórmulas que nos dice el reglamento. Recuerden, los reglamentos nos dicen cómo hacer las cosas. Listo, ya les abrí la actividad. Entonces, chicos, se pueden desconectar o se pueden quedar conectados, no hay ningún problema, para que realicen sus ejercicios con toda la calma y análisis del mundo. Recuerden que pueden ir checando la tabla que les di de resumen o el resumen que ustedes entregaron, por si tienen alguna duda qué significa, no sé, en el combustible, el PC, por ejemplo, ¿no? Si no se acuerdan, checamos la normativa. ¿Qué significa la letra C solita, que es la capacidad del cárter, la letra T solita, que es cada cuándo se le cambia el aceite? Es decir, hay que como que ahí estar viendo nuestro acordeón que les pedí para poder ir viendo qué significa cada cosa. ¿Qué significa la D? Pues ya vimos que es la depreciación. ¿Qué significa la DM? Ya vimos qué es el valor de la máquina. ¿Sale? Entonces, en la clase pasada, precisamente, ese resumen que les pedí o acordeón es para que ustedes puedan irlo consultando. De acuerdo, maestra, muchas gracias. A ustedes, chicos. Chicos, chicas, ¿por qué? Muchas gracias, maestra. Pues yo sí me tengo que desconectar. Igual, gracias. Lindo día a todos.